está entendiendo cómo vienen los eventos finales? Así no es. ¿Qué dije? No hablan el idioma profético. No entienden el Beware of Dog. Precisamente por eso tenemos que estudiar, para poder entender cómo está el asunto, cómo va a venir. Así, de entrada, ustedes ven la película, claro, está, miren, cualquier adventista de la tierra que ve eso, dice, está excelente. Pero no me pasa a mí eso. Y después de que escuchemos esto que les voy a predicar, espero que ustedes entiendan lo mismo que estoy diciéndoles. ¿Por qué no lo pueden ver así? Miren, para que entendamos de qué estamos hablando, voy a llevarlos a leer dos textos. Dos. ¿Cuántos textos dije? Miren, me voy a brincar, que regularmente explicamos, esto ya se los he dado a ustedes, así que no tengo que estarles explicando. Vamos a leer dos textos, uno está en el Espíritu de Profecía y otro está en la Biblia. Muy sencillo, bien simple. Vean a qué avanzada está la luz de parte del Señor. Miren, evento en los últimos días, página 124 a la 125, dice así. Dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal. ¿La qué dijo? La señal. ¿Qué dijo? La señal para que huyesen. Quiero que entiendan. Señal para huir. Otra vez. Señal para huir. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para huir los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, está hablando de los Estados Unidos de América, así la asunción de poder por parte de Estados Unidos de América, con el decreto que imponga el día de descanso papal. ¿Cómo le llamamos a ese decreto? ¿Ley qué? La ley dominical. Será para nosotros una amonestación, una advertencia, un beware of dog, ¿ok? Una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ok. El Espíritu de Profecía me dice, la señal para huir de las grandes ciudades, ¿qué cosa es? La ley dominical. Otra vez. El Espíritu de Profecía me dice, la señal para huir de las grandes ciudades, ¿cuál es? La ley dominical. Otra vez. La señal para huir de las grandes ciudades, ¿cuál es? Si no se lo repito, no se lo aprenden. Cuando se promulgue la ley dominical, para mí es una señal de que ¿qué debo hacer? Huir de las grandes ciudades. A las pequeñas. Vamos a hacer una diferencia. Las grandes ciudades entre las pequeñas ciudades. Pequeñas ciudades son grupos habitacionales de personas que no pasen de los 15,000 habitantes. Eso es una pequeña ciudad. Todo lo que exceda de eso es grande ciudad ya. ¿Quedó bien claro eso? Ok. Señal para huir. No. ¿Qué pasa? Ley dominical, otra vez. Señal para huir. Ley dominical. Muy bien. Miren lo que dice Mateo. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Jesús está hablando. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 15 al 20. Fíjense cómo dice. Fíjense. Dice así. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento. ¿Cómo dijo? Abominación del asolamiento. En algunas versiones va a decir abominación espantosa, abominación desoladora, como quieras. Cuando veas la abominación del asolamiento, la que fue predicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar nada de la casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Orad, porque vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. A ver, pausa. El Señor Jesús me dice, la señal para huir es la
abominación del asolamiento. Jesús dice, la señal para huir es la abominación del asolamiento. El espíritu de profecía dice, la señal para huir es la ley dominical. Jesús dice, la señal para huir es la abominación del asolamiento. Otra vez, Jesús dice, la señal para huir es la abominación del asolamiento. Espíritu y profecía, señal para huir es ley dominical. Espíritu y profecía, señal para huir, ley dominical. Señal para huir Jesús, abominación del asolamiento. Abominación del asolamiento, ley dominical. Abominación del asolamiento, ley dominical. Señal para huir, señal para huir, señal para huir, ley dominical. Señal para huir, abominación del asolamiento. ¿Qué quiere decir eso? Gracias, hermana. Que la ley dominical es la abominación del asolamiento. ¿Quedó claro eso? ¿Lo entendieron? Se los vuelvo a repetir. Ya me lo repetí hasta el cansancio. Me cansé. ¿Le entendieron? Ok, bueno. La abominación desoladora es la ley dominical. ¿Por qué? Porque una abominación desoladora es un pecado que comete una nación o un país que hace que Dios retire su bendición de él mismo. A través de la historia ustedes van a encontrar que Dios bendecía a determinados países y por la bendición de Dios esos países llegaban a ser la cabecera del mundo. Por ejemplo, Babilonia en algún momento fue la cabecera del mundo. Y Babilonia era cabecera del mundo porque la gente de Babilonia era más astuta o mejor que los demás habitantes de la tierra. No, ¿sabes qué? El rey Nabucodonosor llegó a pensar que Babilonia era lo máximo por él. Es más, salía afuera y veía desde la azotea de su casa, veía toda Babilonia y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para lustre de mi poder. Y fue ahí donde el Señor le dio una lección al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de siendo un vigilante santo? Se volvió loco y estuvo 7 años en el monte viviendo como un animal, comiendo hierba del campo. Y en todo ese tiempo Babilonia siguió siendo la Babilonia. Cuando él volvió en sí, se dio cuenta que Babilonia seguía siendo, o sea, sin él, con él o sin él, Babilonia era Babilonia. ¿Por qué? Porque no depende de los hombres, dependía de Dios. Dios es el que le da a los países la bendición y el que la quita. Ahora, ¿saben ustedes cuándo le quitó Dios la bendición a Babilonia? Cuando Babilonia cometió una abominación del asolamiento. ¿Saben cuál fue la abominación desoladora de Babilonia? Tomar los vasos sagrados del templo y beber vino en ellos, ¿se acuerdan? Ese pecado hizo que Dios, esa fue una abominación, ese pecado hizo que Dios se retirara de Babilonia. Y esa noche cayó Babilonia, ¿sí o no? Esa noche cayó Babilonia. Bueno, y ustedes se van a ver, analizando la historia, van a encontrar que todos los países de la tierra, en algún momento, cuando fueron bendecidos por Dios, estaban siendo bendecidos por Dios, eran lo máximo. Pero cuando cometían un pecado contra Dios, Dios se retira. Bueno, esto no requiere de mucha observación. ¿Cuál es el país de la tierra que en este momento está siendo bendecido por Dios? ¿Les queda duda al respecto? Es Estados Unidos de América. ¿Saben ustedes por qué Dios está bendiciendo a este país? Porque ¿será que la gente que vive en este país es más inteligente que los que viven en otros países? No depende de los habitantes de este país. Dios bendice a este país porque este país tomó una determinación. Ustedes agarran un billete de $1 y leen ahí, In God we trust. Por eso Dios ha bendecido a este país. Por eso. Pero este país va a cometer un pecado tan abominable que Dios va a desolar, o sea, se va a retirar. Va a dejar a este país. Miren, vamos a verlo. Eso ustedes lo encuentran en varios versículos. Miren, voy a poner aquí. Hay por lo menos, ¿qué les diré? 3 citas. Aquí traigo 3 citas, pero yo he encontrado como 26 diferentes citas donde el Espíritu Profecía habla exactamente de lo mismo. Miren lo que dice aquí. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo, ¿qué? Favorecido.